Amigos, regresamos a Argumentos. Me complace anunciar nuestro invitado esta tarde, Rafael Simón Jiménez, nos acompaña, dirigente político, ex rector del Consejo Nacional Electoral. Ustedes incluso nos habían escrito a través de las redes sociales que querían que volviera a nuestros estudios y aquí está. Muy buenas tardes, bienvenido a Argumentos. Gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros. No, encantado, Rosso. Gracias a ti por la invitación. Bueno, mire que vimos en el bloque 1 muchos acontecimientos que están actualmente en desarrollo, el tema de las primarias, el gobierno, por un lado, el partido de gobierno realiza sus movilizaciones, los candidatos de primaria realizan las suyas, también los independientes, se habla de una gran coalición por parte de la Alianza Democrática, algunos de los independientes también se han unido en otra coalición. Se habla de unidad, se habla de consenso, pero es lo que falta dentro de la oposición venezolana y es un reto que al parecer pues es muy difícil que se cumpla. Mira, Rosa, es que aquí hay tres escenarios que hay que cumplir para poder garantizar la transición del 2024. Uno es la unidad. La unidad es indispensable y la unidad tiene que ser todo lo amplia que pueda ser ella, incluso incorporando a sectores disidentes del chavismo. Sí, yo creo que aquí tiene que haber una unidad que no tenga límites, que no tenga fronteras, porque es la única manera de poder derrotar a un gobierno de las características de que hoy tenemos en el poder. Lo segundo es la ruta electoral, que tiene que ser inalterable. Hay que casarse con el voto, pase lo que pase. El gobierno, por supuesto, va a estar interesado y está otra expectativa que hay sobre el tapete es la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral, ¿no? Que estamos en vísperas. Todo hace pensar que este cambio intempestivo y que se hubiera cumplido el lapso para el cual fue designado el CNE anterior, obedece a la idea de poner un CNE que disuada a la gente del voto, que haga a ese liderazgo opositor que ha estado además tan engañado por sus propios dirigentes que le han dicho que le roban el voto, que lo han obligado a la abstención durante tanto tiempo, bueno, que ese CNE, vamos a calificarlo de impresentable o no potable, se convierta en un factor disuasorio del voto. Incluso el candidato Pérez Vivas, disculpe que lo interrumpa, decía que incluso sonaba el nombre del contralor Elvis Amoroso como presidente del Consejo Nacional Electoral. Bueno, hay una lista de postulados muy grande. Rumores que corren por sobre estos eso días. No se puede conjeturar, pero es lógico pensar. Ahí la vieja aquella pregunta de Watson, ¿no? ¿A quién beneficia el crimen? Es decir, el gobierno no iba a cambiar un CNE, que además le era afecto también, pero que de alguna manera matizaba por la presencia de dos rectores allí, simpatizantes de la oposición, por otro CNE que no fuera para lograr uno de sus objetivos. El gobierno tiene dos cosas claritas, además desarrolla su estrategia con mucha coherencia. Tiene que buscar la fractura y la división de la oposición y tiene que buscar la abstención. Son los dos factores. La única manera de que un gobierno que tiene un repudio de más del 80% de la población pueda imponerse electoralmente, bueno, es con estos dos factores que además lo vienen acompañando desde el 2018. En 2018 la abstención llegó primero, segundo llegó Maduro y tercero llegó Henry Falcón. Es decir, ya la abstención, esa oportunidad fue la que favoreció, la que hizo posible que Maduro gobernara estos 6 años de ahora. Y que llama la atención justo eso, que en los momentos en que el gobierno tenía menos credibilidad por parte de las encuestas o un menor número de simpatizantes, también eran los años en que coincidían el mayor número de abstención. Sí, bueno, ¿cómo se interpreta que en momentos en que se supone que la oposición debe estar más fortalecida, muchos factores de la oposición llamaron a ese mecanismo de la abstención? Bueno, porque la oposición ha venido de error en error. Ojalá que esta rectificación ahora, uno siente que hoy en día, no solamente el liderazgo político, sino la ciudadanía, la gente, el pueblo, los ciudadanos, están muy casados con la idea de que el voto es su único instrumento de cambio. Yo creo que la tesis de votar masivamente se va a imponer incluso por encima de la dirigencia. Es lo que uno palpa en la calle. La gente está frustrada porque a lo largo de estos 25 años que no hemos probado. Por eso es que cuando tú oyes una candidata, vamos hasta el final. ¿Cuál es el final? El final lo estamos viendo desde el golpe de Carmona, de los fracasos, abstención, intentos de... Todo, aquí lo hemos probado todo por la vía de la violencia y por la vía de la abstención y todo ha terminado en un rotundo fracaso, en una rotunda frustración y en la prolongación de este terrible situación que estamos viviendo en Venezuela. Ahora, uno de los temas que está discutiendo ese grupo de la oposición que va a participar en la elección primaria del próximo 22 de octubre es el tema de las inhabilitaciones. Pues 3 candidatos se encuentran inhabilitados y no se descarta que quizá nuevos anuncios pues vayan otras figuras.
Hace 2 días estuvo acá Carlos Prosperi, el precandidato presidencial, y él decía que si él resultara ser inhabilitado, pues él se retiraría de la primaria porque decía que sería lo congruente o lo justo con la audiencia. De hecho, sus reacciones se hacían virales en redes sociales y mucha gente lo criticaba y decía que ese no es el camino correcto, que el camino correcto es luchar hasta el final, pero ¿cuáles son las verdaderas opciones que tiene la oposición si están inhabilitados? ¿Y cuál es el final? Pues tú dices hasta claro, el final, esa es la pregunta. ¿Qué significa el ¿cuándo? final? ¿Qué significa el final? Es que mira, pero eso no es una cuestión. Yo aplaudo ese gesto o esa posición de Prosperi, pero no debe ser una actitud individual. No debe provenir de la declaración de uno determinado candidato. Debe ser parte de una estrategia concertada entre los distintos factores de la oposición. Es que mira, yo le deseo sinceramente el mejor de los éxitos a esa primaria. Se lo desearía de corazón porque nosotros tenemos un movimiento que hemos dicho muchas veces que se llama Pongámonos de Acuerdo. Sí. Nosotros planteamos, bueno, ese sector de la oposición va a hacer esas primarias. Ojalá que eso tuviera éxito. Yo particularmente lo dudo por razones que te voy a exponer ahora. Pero después que se produzca ese resultado, cualquiera que él sea, bueno, hay que ver cómo agrupar lo demás y hay que ver cómo resolver, porque el problema es serio, porque además los candidatos que aparecen con mayor favoritismo para ganar las primarias son candidatos que están inhabilitados. Ahora, la inhabilitación es inconstitucional, es ilegal, es ventajista, es brutal. Tú lo puedes calificar como quieras y cualquier calificativo se queda corto, pero esa es una realidad. Y es lo que nosotros hemos venido planteando, que hay la necesidad de buscar un candidato que pueda sortear, por supuesto, si el gobierno quiere ir en definitiva, como mucha gente conjetura, a un proceso de nicaragüenización de la política, pues terminará encarcelando a uno, inhabilitando a otro, etcétera, etcétera. Pero entonces lo inteligente, porque esto se gana, mira, esto no se gana con rabia, ni se gana con voluntad, ni dejando la carne en el asador, como dice la gente. No, esto se gana con inteligencia, con tacto, que hemos debido aprender a lo largo de 23 años. Aquí hay que buscar un candidato o candidata, porque no hay que respetarlo, y candidate, si tuvieran para respetar completo el lenguaje de género, digamos, hay que buscar un candidato que sea lo más potable posible y que pueda en un momento determinado, porque el otro punto, Rosa, ineludible, yo te he hablado de la unidad, te he hablado del voto, pero el otro punto ineludible es una negociación. Aquí no hay ninguna posibilidad de un cambio político, una transición que no sea producto de una negociación. Y fíjate tú, lo conecto con esta noticia que se ha hecho viral en el día de hoy de los fondos estos del nuevo BAN de Portugal. Bueno, cuando se reunieron en México, la oposición se comprometió con el gobierno, o gobierno y oposición se comprometieron a buscar un desbloqueo de los fondos que están, unos fondos que están, estos que están en Portugal, los que están en Inglaterra, los que tiene Estados Unidos. Con la intermediación de Naciones Unidas. Y un plan de desarrollo de aquello, es decir, cómo se van a invertir esos recursos. El gobierno venía reclamando con una dosis de razón, y mira que a mí me cuesta darle la razón al gobierno en algo, pero el gobierno, si ustedes se comprometieron, ustedes tienen que garantizar que esos fondos fluyan. Por supuesto, eso no es fácil, porque eso no lo tiene la oposición en el bolsillo. Claro. Tú tienes que hablar con la OFAC, tienes que hablar con la Unión Europea, tienes que hablar con cada uno de los gobiernos. Pero ojalá que estos fondos fluyan, porque además está hecho, vamos a decir, una asignación de esos fondos a los problemas prioritarios del país. Entonces nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza una cosa que nos viene atormentando desde el principio, porque el pueblo venezolano ha sufrido tanto en estos 23 años, que nos volvemos radicales, uno mismo a veces, porque mira, ¿cómo va a vivir los pensionados con $4 al mes? ¿Y cómo va a vivir los profesores universitarios con la miseria que le pagan, con el bono miserable? 7 millones de venezolanos que se han tenido que ir, familias desgarradas. Entonces, eso da mucha rabia, claro que da mucha rabia. Pero la rabia no nos va a resolver nada. Necesitamos con inteligencia buscar una solución. Y la solución pasa por una negociación. Sin negociación no hay solución. Mira, yo te voy a plantear dos cosas. Porque es fácil decirlo. Esos políticos demagogos que entusiasman a la gente con consignas. ¡Y vamos! Eso no llega a ninguna parte, mi amor. Mira, aquí hay cosas que son de lógica. Por ejemplo, cualquier candidato de la oposición que gane las elecciones en el 2024 tiene que ir a esa palabrita tan fea. Tú le puedes poner cualquier otro término sinonímico. Cohabitar. Entonces tú dices, yo no voy a cohabitar. Pero ¿cómo no vas a cohabitar? Primero, si te eligen, tienes que juramentarte en una asamblea nacional que va a estar bajo el control del chavismo en un 80 o 90% que lo tiene. Después vas a tener que compartir con un poder territorial
en gobernaciones y alcaldías, en los cuales la mayoría también es gubernamental. Después vas a tener que cohabitar con otros 3 poderes más del Estado que van a seguir siendo lo mismo. Después tiene que cohabitar con una Fuerza Armada Nacional, que es esta Fuerza Armada, algunos de cuyos exponentes son capaces de hacer un discurso como el que hizo el comandante de la Guardia Nacional. Y por eso también se habla de transiciones, pero muchas veces la gente no lo comprende, y cuando se hablan sobre estos discursos de negociación, la gente lo rechaza porque el clima de polarización lamentablemente está regresando, claro, y eso vamos a seguir hablando del regreso de la pausa. Y el gobierno está interesado en que regrese, porque la polarización irracionaliza a la gente. Entonces tú ves como, en cierta forma, en torno a una de las candidaturas de las primarias, entonces la gente eso ha dicho, no, vamos, porque eso es muy bonito decirlo. Lo que pasa es que eso tiene un ciclo que es lo lamentable, porque después viene el desencanto, después viene el desengaño, después viene la resignación, después viene la gente agarrando sus maletas de nuevo y yéndose al exterior. Eso es lo que uno lamenta. Por eso es que los políticos estamos obligados en esta situación tan difícil de Venezuela a decirle a la gente la verdad, a hablar con la verdad en la mano, con la lógica. Es lo que te estoy diciendo. ¿Cómo que no vas a cohabitar? ¿Y cómo vas a hacer con eso? A menos de que haga lo que hizo Guanipa en el Zulia, que votó la gobernación por no ir seguramente a la Asamblea Legislativa del Zulia, al Consejo Legislativo, a la Asamblea Nacional, a donde tuviera que ir. Esa es una realidad, y con esa realidad hay que bregar, y bregar lejos. Mira, las experiencias que hay, la experiencia chilena fue 10 años calándose a Pinochet, la experiencia argentina fue 10 años teniendo que calarse a una junta genocida que había, torturado, que había matado, que había hecho todas estas cosas. Y esas transiciones y esos ejemplos los vamos a hablar al regreso.